con esta celebración llamada Domingo de Ramos, que incluye la lectura de la Pasión. Iniciamos la Semana Mayor justamente para los cristianos, porque es en ella en la que celebramos los misterios que da vida a todo el tiempo litúrgico, pero es aquella que le da sentido justamente a nuestro ser como cristianos. Puede sorprender y uno decir, ¿por qué leemos anticipadamente la Pasión el día de Domingo de Ramos? ¿Qué tiene que ver este texto? Podríamos quedarnos solamente con el pasaje del Evangelio que fue proclamado en la entrada del templo, donde dice que Jesús subió a Jerusalén y que entró entre aclamaciones y cantos por el pueblo. Estos dos elementos que conforman la celebración del Domingo del Ramos tienen sus tradiciones desde el comienzo del cristianismo. Por un lado, en Jerusalén solían celebrar el ingreso de Cristo, y por eso de ahí los ramos, las aclamaciones y el acompañar esta entrada de Jesús en la ciudad santa. Si bien los discípulos no alcanzaban a comprender la dimensión y el sentido de esta entrada de Jesús en Jerusalén, porque tampoco supieron entender los signos que Jesús utiliza. Jesús va montando un asno, es decir, eso está indicando que es aquel, el príncipe de la paz, y aquel que viene a devolvernos la paz por medio de la reconciliación. No es alguien que ingresa sobre un caballo, signo de aquellos que dominaban, que era común del ejército y que hacían sentir su poder. Por eso cuando él responde a Pilato, yo soy rey, no le está diciendo soy a la medida del emperador. Soy rey y mi reinado tiene que ver justamente con restablecer el orden, ese orden que el pecado ha provocado en el hombre. Ese desorden que tiene que ver con la enemistad, el odio, la confrontación, la envidia, el rencor, la división y la separación, que se encuentra bien expresada en aquella frase justamente de Pablo cuando dice, por su muerte derribó el muro que separaban a uno y otro, y de ambos ha hecho un solo pueblo para nuestro Dios. Pero por otro lado tenemos el elemento de la lectura de la Pasión, porque en Roma desde los primeros inicios el domingo se leía la Pasión y con ella se abría la Semana Santa. En la Reforma litúrgica, justamente hace 50 años, cuando comenzó el Concilio Vaticano II, vio que era bueno unir estas dos tradiciones, tanto la de Oriente, que provenía de Jerusalén, con la entrada de los ramos, y la de Occidente, que provenía de Roma, la lectura de la Pasión. Estos dos elementos nos están dando la clave de cómo tenemos que vivir esta semana. La Pasión es aquella que nos anticipa y nos pone de cara como discípulos que tenemos que seguir al Maestro. Y es un Maestro justamente donde, si vemos en el texto que terminamos de escuchar, donde manifiesta la misericordia de Dios en dos momentos. Cuando dice, mirando a aquellos que lo han crucificado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, en la cruz, el grito más profundo
del Hijo es justamente implorar e invocar que descienda el perdón y la misericordia sobre los hombres. De ese perdón y de esa misericordia, aquellos que trazamos sobre nuestra vida, bendiciendo e invocando a la Trinidad, tenemos que aprender también a vivir cotidianamente. El discípulo es aquel que aprende de las palabras y los gestos del Maestro. Y como comunidad y como iglesia tenemos que aprender a vivir reconciliado. No podemos participar de la mesa de los hijos, alimentarnos del pan de los hijos, si en nuestro corazón no hay capacidad de perdón. El corazón de Dios siempre tiene esa capacidad de perdonarnos y siempre quiere hacer la fiesta porque quiere encontrarnos justamente sentados en la mesa de la familia. Por otro lado, la misericordia que resalta el evangelista Lucas también se ve en la respuesta que le da a uno de los ladrones que estaba a su derecha. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una respuesta cargada de perdón y misericordia. Pero esa respuesta tiene que ver con aquella confesión. Yo sí estoy pagando por algo que he cometido. Él, en cambio, no ha hecho nada injusto. Para experimentar el perdón de Dios, la misericordia del Padre, es indispensable reconocernos pecadores. Salvo una frase bastante fuerte que utilizó nuestro Papa Francisco. Como Iglesia y como cada uno que la integramos, debemos confesar siempre que somos pecadores y necesitados de la misericordia del Padre. Pecadores sí, corruptos no. Dice, porque el corrupto generalmente se viste de cara de santulón. Por último, la frase final que da sentido y que nos da la clave de cómo vivimos y cómo venimos a celebrar estos misterios. Podemos ser como esa multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo. El Domingo de Ramos para nuestra vida puede llegar a ser un espectáculo más, un rito en el que vengo, hice bendecir el ramo para poner en mi casa y que aleje las negatividades, la mala onda. Es decir, la mala onda y la negatividad se va a empezar a alejar en la medida que yo empiece a mirar positivamente y que viva reconciliado con aquellos que me rodean. A veces la amargura, la enfermedad, la tristeza tiene que ver por la incapacidad que tenemos de perdonar. Nos hace bien perdonar, porque perdonar nos hace felices, nos hace libres, porque nos configura con el Padre. El Domingo de Ramos no es un espectáculo más. Es comprometernos a decir, como hoy vine, también tengo que acompañar al Señor en la institución de la Eucaristía, estar junto a Él y con Él en la pasión del día viernes, aguardando justamente la resurrección. La cruz tiene todo el sentido y el significado si estamos dispuestos a celebrar la resurrección. De nada serviría, como cantamos en el pregón pascual de la vigilia, si Él no resucitaría. ¿De qué sirve celebrar a un crucificado que no resucitó? Mirarlo al crucificado nos habla, por un lado, de que siempre está mediando para que nos reconciliemos con el Padre y con el hermano, pero también nos está indicando de que tenemos que contemplar la eternidad y vivir en la resurrección. Y cuando iniciábamos esta celebración, decía que nos hemos preparado durante 40 días y que esa preparación se tiene que ver en tres cosas.
la oración, el ayuno y las obras de caridad. Cada uno tenemos tiempo de examinarnos si hemos puesto en práctica estas tres claves que también estaban marcadas cuando iniciábamos la Cuaresma el miércoles de ceniza en el Evangelio. También el mismo apóstol nos daba la clave de cómo teníamos que vivir este tiempo. Este es el tiempo favorable, déjense alcanzar por Dios, reconcíliense con Dios. El que está reconciliado con Dios busca de todos modos y de diversos modos y por distinto camino reconciliarse con el hermano.